Mi nombre es Emanuel Barrón Jaramillo y soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en la calle Jazmines, número 1214, en la colonia Ampliación Las Flores, en Monclova, Coahuila, México, aproximadamente desde hace ya 8 años. Anteriormente yo pertenecía a una iglesia denominacional, pero por la predicación del Evangelio fui añadido a la iglesia del Señor. Por la predicación y la obediencia, por supuesto, al Evangelio fui añadido a la iglesia. Y desde hace aproximadamente 8 años soy miembro de esta iglesia local aquí en Monclova, Coahuila. Y vamos a pedirle a nuestro hermano que ponga la segunda diapositiva, la siguiente diapositiva, donde ustedes pueden observar, amados hermanos y amigos, la página de la iglesia en Facebook. Aparecemos así, Iglesia de Cristo, Ampliación Las Flores. Está la imagen de los hermanos, ¿sí? Y enseguida pues está pues el logo, por decirlo así, que manejamos ahí en la página, Iglesia de Cristo, Ampliación Las Flores 2021. Los que gusten buscarnos ahí en Facebook y apoyarnos con un me gusta, para que puedan edificarse a través de los estudios que nosotros llevamos y transmitimos cada miércoles también a las 4:30 de la tarde. Pueden encontrarnos así. Siguiente diapositiva, amado hermano Fernando, para que puedan observar también, amados hermanos, el canal en YouTube. En YouTube, amados hermanos y amigos, aparezco como Emanuel Barrón. Ahí está la foto mía, la foto de mi esposa, estamos ahí los dos. Y pues como pueden ver, apenas el canal va despegando, ¿verdad? Contamos con 32 suscriptores y también de igual manera subimos material, estudios bíblicos, clases, etcétera, etcétera. Pueden buscarnos ahí en YouTube como Emanuel Barrón, apoyarnos también con suscribirse para que no se pierdan de los videos que semanalmente subimos de diferentes temas. Bien, entonces ya después de haberme presentado, amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y vamos a entrar al tema que vamos a exponer en esta hora, en esta tarde. Vamos a pedirle a nuestro hermano que ponga la diapositiva, la siguiente diapositiva, que es donde presentamos el tema. Y como ustedes pueden observar, amados hermanos, el tema es la necesidad de refutar públicamente a los que públicamente enseñan el error enseñan error. Ese es el tema que, como ya se había anunciado con antelación, en esta hora vamos a estar abordándolo y vamos a estar viendo a través de las Escrituras por qué es necesario. Porque cuando decimos necesidad, estamos hablando de algo que es necesario, y ustedes pueden ver que aquí están solamente algunos, ¿verdad? Solamente algunos de los muchos y muchos falsos maestros que enseñan error doctrinal. Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos ponga la siguiente diapositiva, y ahí vamos a entrar a la introducción, amados hermanos. Como les decía hace unos momentos, cuando nosotros, hermanos, decimos error, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a la falsa doctrina. Para esto, ahí en Tito capítulo 1, versículo 10 al 11, vamos a encontrar las siguientes palabras, y quiero que pongamos mucha atención porque aquí vamos a darnos cuenta bíblicamente que es correcto refutar, ¿sí?, a aquellos que enseñan el error doctrinal. Dice la Escritura, porque hay aún, dice, muchos, nos llama mucho la atención, muchos contumaces, tercos, hermanos, dice la Escritura, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, esta palabra, hermanos, no la quiten de su mente, dice, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Cuando nosotros, hermanos, leemos casas enteras, no se refiere a la construcción, sino a familias enteras, dice, enseñando
por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este pasaje, amados hermanos, nos muestra el corazón de nuestro tema que estamos empezando, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Ahora aquí se está dirigiendo, amados hermanos, a los de la circuncisión, a los que querían imponer a los gentiles, hermanos, que eran añadidos a la iglesia, prácticas de la ley, dice los de la circuncisión. Pero, amados hermanos, este versículo no solamente se aplica en ese tiempo, en ese momento, sino también al nuestro, porque hoy también hay muchos engañadores, ¿sí? Aquí dice mayormente los de la circuncisión, pero ¿quién podrá decir, amados hermanos, que en nuestro tiempo no es aplicable estos términos que usa la palabra de nuestro Dios a aquellos que enseñan falsa doctrina, que son engañadores? Y luego, hermanos, aquí viene lo interesante, a los cuales es preciso. Aquí está, hermanos, aquí está el corazón de nuestro tema. Es preciso. ¿Qué cosa, hermanos? Tapar la boca. La siguiente diapositiva, amado hermano Fernando, porque ahí encontramos la palabra preciso, dice, vamos a ver los sinónimos de la palabra preciso. Esto es interesante, hermanos. Dice necesario. Es necesario. ¿Se acuerda del tema, hermanos? ¿Cuál es el tema? La necesidad de refutar públicamente, aquí en Tito dice callar la boca públicamente a los que públicamente enseñan error. La necesidad. Y los sinónimos de la palabra preciso, amados hermanos, es necesario, es necesario. La segunda me llama muchísimo la atención, forzoso. Es de a fuerzas, es de que es un mandamiento, hermanos. Es indispensable. La número 3, indispensable. El sinónimo número 4 es inexcusable, que no tiene excusa, amados hermanos. Es obligatorio y es imprescindible. Hermanos, si nosotros entendiéramos el término, hermanos, y la enseñanza que nos da la palabra de nuestro Dios, no habría, amados hermanos, tanta indiferencia de parte de nosotros al error doctrinal. La mayoría de los cristianos nos quedamos callados. La mayoría de los cristianos no hacemos nada, hermanos, frente al error doctrinal. Los falsos maestros, los falsos maestros, hermanos, enseñan públicamente el error doctrinal para arrastrar así pues a personas que no escudriñan correctamente la palabra de nuestro Dios. Entonces es necesario, hermanos, dice aquí es preciso, leíamos en Tito, tapar la boca. ¿A quienes? A los que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, cuando decimos es necesario, es porque es preciso, es necesario, es forzoso, es indispensable, es inexcusable, no hay excusas, obligatorio e imprescindible. Siguiente diapositiva, amado hermano Fernando Mata. Espero que todo esté en orden, ¿verdad? Porque yo aquí solamente me estoy viendo. Pero espero que todo ahí esté la transmisión correctamente con nuestro hermano. Y seguimos con la palabra necesario, hermanos. Es necesario, como los siguientes versículos que nosotros podemos entender en la palabra de nuestro Dios. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es... ¿Qué cosa, hermanos? ¿Se acuerdan los sinónimos? Es necesario que adoren. Es decir, hermanos, es forzoso. Amados hermanos, muchas gracias, hermano, por comentarme. Dice que vamos en orden perfecto, proseguimos. Juan 4:24, que los verdaderos, ¿sí? Que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario, es decir, es forzoso, es indispensable, es inexcusable y es obligatorio. Es decir, es un mandamiento de nuestro Dios. Es imprescindible adorar a Dios. Juan 4:24. También, amados hermanos, amigos que nos estén viendo, en Hechos capítulo 5, versículo 29, nos dice la Escritura, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario. ¿Qué cosa, hermanos? Es necesario obedecer ¿a quién? A Dios,
antes que a los hombres. Es decir, lo que dicen aquí, hermanos, los siervos de Dios, es que es necesario, es forzoso, es indispensable, inexcusable, obligatorio e imprescindible obedecer a Dios antes que a los hombres. Continuamos con otra cita más, hermanos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que es necesario, otra vez repetimos, forzoso, indispensable, inexcusable, obligatorio, imprescindible. ¿Qué cosa, hermanos? Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué estamos diciendo estas citas? Hay muchas más. Por ejemplo, puedo citar también en el libro de los Hechos, hermanos, cuando el apóstol Pablo les habla a los cristianos y les dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, estas citas que estoy dando, hermanos, que pueden ver ustedes en pantalla, en la diapositiva, y esta que también estoy citando o parafraseando, hermanos, que es necesario, es para que nosotros entendamos que refutar, hermanos, oponernos al error doctrinal de los falsos maestros es tan importante, es tan necesario, es tan obligatorio como Juan 4:24, que todos nosotros lo creemos, que todos nosotros lo enseñamos, que todos nosotros insistimos a los hermanos que es necesario adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y que es necesario también que a través de muchas tribulaciones, dijo Pablo, entremos en el reino de los cielos. De esa magnitud, hermanos, estamos nosotros hablando y afirmando a través de la palabra, a través de las Escrituras, que es necesario también refutar públicamente a los que públicamente enseñan el error doctrinal. Es necesario, como todos estos versículos, Juan 4:24, Hechos 5:29, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Eso es algo espiritual. Siguiente diapositiva, amado hermano Fernando. Ahí vamos a encontrar una necesidad más, ¿verdad? Como seres humanos que estamos en este mundo, tenemos cosas que son necesarias, que son vitales para poder vivir. ¿Cuáles son? La salud, la familia, las amistades, el amor, el bienestar, el tiempo, el dinero, etcétera, etcétera, hermanos. Así, hermanos, es necesario también que nosotros, cada cristiano, ¿verdad? Cada miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que combatamos, que vayamos a combatir el error doctrinal, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, ¿sí? Tan indispensable como la salud, la familia, el amor, las amistades, el bienestar, el tiempo, el dinero, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro, hermanos, que muchos hermanos no lo hacen porque no lo consideran así, porque no lo consideran necesario, porque lo consideran tal vez una pérdida de tiempo, porque lo consideran como algo de que, no, pues es que a mí no me gusta estar en controversia, a mí no me gusta estar peleando, a mí eso no, pues déjenme decirles que a nadie nos gusta eso, hermanos, pero a veces es necesario, como lo estamos viendo, tapar la boca, como leímos en Tito 1 del 10 al 11, es necesario, es preciso tapar la boca. ¿De quiénes? De los que trastornan casas enteras, familias enteras, ¿sí? Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene a las cosas de nuestro Dios. Yo estoy seguro que por eso muchos hermanos se quedan callados. Yo estoy seguro que por eso muchos hermanos no lo hacen, porque no lo creen indispensable, no lo creen preciso. Pero ya lo vimos, amados hermanos, a través de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios, que sí lo es, ¿verdad? Es necesario hacerlo. Siguiente diapositiva, amado hermano Fernando. Es necesario hacerlo, ¿sí? Refutar públicamente a los que públicamente enseñan el error, porque muchos creen, hermanos, que la doctrina no importa, de lo cual, amados hermanos, se desprenden toda clase de ideas, toda clase de pensamientos completamente antibíblicas, tales como lo importante es buscar a Dios, no importa la doctrina, ¿sí? No importa si tú vas a la iglesia bautista, pentecostal, mormona,
etcétera, hermanos. No importa, dice, esos pensamientos, estas filosofías huecas humanas que hay en el mundo, dice, lo importante es buscar a Dios. Tú ve a la iglesia católica, tú ve a la iglesia metodista, tú ve a la iglesia bautista, mormona o pentecostal, solo busca a Dios, ¿verdad? Y de ahí se desprende otra idea. Tú adora a Dios de todo corazón. ¿Cuántas veces no nos han dicho, hermanos, aquellos que usan música instrumental? No importa si es con instrumentos o es sin instrumentos, tú adora a Dios de todo tu corazón. Y personalmente hablando, amados hermanos, era una idea que yo también tenía antes de venir a la iglesia del Señor, que lo importante era adorar a Dios pues de todo nuestro corazón, no importa si era con instrumentos o no, etcétera. Entonces, pero estas ideas son completamente antibíblicas. Ahorita vamos a citar el verso que nos dice esto, que es falso esta creencia de que la doctrina no importa, ¿sí? Y también hay una frase muy moderna, hermanos, que dice que Dios no es religión, que es relación, pero dan a entender lo mismo. Ellos dicen, no, pues es que religión es un conjunto de prácticas que cada iglesia usa o mantiene o practica, y se desprenden todas estas clases de pensamientos, ¿verdad? Esta otra también que no puse por aquí, pero también que es nueva y que anda muy fuerte, por decirlo de alguna manera, es que Dios no te mandó a ganar discusiones, ¿verdad? Que te mandó a ganar almas, ¿sí? Ahorita también vamos a ver ese punto. Entonces, cuando nosotros creemos, hermanos, que la doctrina no importa, se desprenden muchas ideas completamente antibíblicas, tales como las que acabamos de mencionar, y muchísimas más. En la siguiente diapositiva, que le pedimos a nuestro hermano que haga el favor de ponerla, vamos a leer ahí la importancia de la doctrina según la palabra de nuestro Dios, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice de la siguiente manera: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué cosa, hermanos? De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ojo hermanos, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Si nosotros le preguntamos, hermanos, al texto, ¿qué se espera de tener cuidado de nosotros mismos, de tener cuidado de la doctrina? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros tenemos cuidado, hermanos, de nosotros mismos y de la doctrina, y si nosotros persistimos en ello? Otra vez, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos, según las Escrituras, si nosotros persistimos en tener cuidado de nosotros mismos y tener cuidado de la doctrina? ¿Cuál va a ser el resultado según el pasaje? Dice, te salvarás a ti mismo y ¿a quién más? A los que te oyeren. ¿Por qué, hermanos? Analicemos un poquito este texto. Porque una persona que no tiene cuidado de la doctrina y que no tiene cuidado de sí mismo y que anda perdido completamente en error doctrinal, pues dice la Escritura que está perdido, no solamente él, sino ¿quién? Sino los que le creen, sino aquellos que, hermanos, los escuchan, y como no nos damos a la tarea de investigar, de escudriñar, de ser, hermanos, como los bereanos que escudriñaban todo lo que los siervos de Dios les enseñaban, si no nos damos a esa tarea, pues vamos a caer en sus mentiras, vamos a caer en el error doctrinal. Y entonces este pasaje nos enseña la importancia de la doctrina, la importancia de tener cuidado de nosotros mismos, porque dice la Escritura que aquí, que un pastor denominacional está tan perdido, no solamente él, sino también ¿quiénes? Pues los que asisten ahí con él y que le obedecen a su palabra. Que un sacerdote católico está tan perdido como también los que son miembros de la misma. Y no lo estamos diciendo nosotros, no estamos condenando. La misma Escritura es la que nos está diciendo, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces la salvación está ligada a la doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que practicamos. Siguiente diapositiva, hablando de la misma importancia, hermanos, de la doctrina, porque tiene que ver con nuestra salvación. También Mateo 7:21 nos lo enseña. Nos dice que no todo el que me dice Señor, dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién dice? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje es muy revelador, hermanos. A mí me encanta enseñarlo cuando hablamos de doctrina, porque nos habla también de salvación. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que, ¿verdad? Hace unos momentos decíamos que la gente dice, tú busca a Dios, ¿sí? Donde quiera, tú busca a Dios, pero dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál será la voluntad de Dios en cuanto al diezmo, en cuanto a la música, en cuanto a la mujer pastora, en cuanto a los dones, etcétera, etcétera, tantos temas doctrinales que hay, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿Sí? Tenemos que hacer y buscar nosotros la voluntad de Dios. Por eso es necesario, es indispensable, es preciso que nosotros, ¿sí? Combatamos el error públicamente a los que públicamente enseñan el error. Seguimos, hermanos, con Mateo 7:21, siguiente diapositiva, en el versículo 22, dice, muchos, otra vez encontramos esta palabra, muchos, hermanos, me dirán en aquel día, dice nuestro Señor Jesucristo, Señor, Señor, pongamos mucha atención, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos, otra vez, milagros. Aquí tenemos, hermanos, a estos hombres. Yo les hago una pregunta. ¿Son hombres religiosos o son hombres que nunca, hermanos, anduvieron en los asuntos de Dios? Aquí estos hombres son religiosos, hermanos. Muchos religiosos le dirán a Jesús, ¿no echamos fuera demonios? ¿Qué no es lo que practican o supuestamente practican y enseñan muchas iglesias? Echar fuera demonios, profetizar. Hay profetas modernos. Hacer muchos milagros. Ahorita ahí en la imagen, en la introducción, veíamos esos falsos maestros que se atribuyen todas estas cosas, hermanos. Siguiente diapositiva, en el versículo 23, dice nuestro Señor Jesucristo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta frase, amados hermanos, es para meditar. La pregunta es la siguiente: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, le llama hacedores de maldad a las acciones que nos dice en el verso 21, hermanos, en el 22, perdón? Echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros. Cualquier gente que nosotros, hermanos, les hablemos de estas obras hoy en día dirán que son cosas buenas. Todos ellos dirán que son cosas excelentes. Pero qué increíble declaración, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les llama a estas obras que son malignas, que son de maldad, dice nuestro Señor Jesucristo? Esa pregunta, hermanos, hay que hacérsela a toda esa gente que está envuelta en todos estos asuntos, porque si pasamos a la siguiente diapositiva, amados hermanos, el mundo religioso está maravillado, hermanos, con todos estos supuestos dones que creen ellos, pues, que están vigentes hasta el día de hoy. El don de profecía, amados hermanos, echar fuera demonios, hacer supuestas sanidades y milagros. Y dicen, ¿cómo? ¿De qué manera voy a estar yo mal? Si en la iglesia a la que yo asisto, pues hay todas estas cosas, como les decíamos, para ellos son cosas buenas. ¿Acaso no son buenas obras? Y Jesús nos da la respuesta una vez más, Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque es más importante, amados hermanos, buscar hacer la voluntad de Dios en estos temas doctrinales, y por eso precisamente es importante, hermanos, que nosotros debemos de entender esa necesidad de refutar de refutar públicamente a los que públicamente pues enseñan toda esta clase de errores doctrinales. Continuamos, hermanos, con nuestro tema. Abordamos el tema doctrinal, que es importante y que muchos religiosos consideran que no. Ya demostramos a través de la palabra que sí es importante y que tiene que ver con nuestra salvación. El siguiente punto, la diapositiva que
ahora tenemos ahí enfrente, hermanos, dice que es necesario, porque tenemos que estar preparados para presentar defensa. Este es otro punto en lo cual estamos fallando muchos, amados hermanos. Este es un punto en los cuales estamos fallando muchos de los miembros de la iglesia del Señor, que no estamos preparados. Pero, amados hermanos, hay que hacer una gran aclaración, ¿sí? Una gran aclaración, es importantísima hacerla, de que, ¿por qué no estamos preparados? Porque nuestros hermanos no nos enseñan la palabra de nuestro Dios. ¿Quién de los que está viendo este video, que son miembros de la iglesia del Señor, podrá decirnos que nunca les han dado un estudio acerca de la música, acerca del diezmo, de los dones, de las mujeres, del rapto, de los 1000 años, etcétera, etcétera? Muchos temas que hay, hermanos, doctrinales. ¿Quién de los que estamos aquí conectados, que nos están viendo a través de la página La Única Iglesia Verdadera y a través de la página de Ampliación Las Flores, ¿sí? ¿Quién podrá decirnos? A mí nunca, ¿verdad? Nunca he visto un estudio acerca de eso. Nunca hemos abordado el tema de las mujeres y si deben de ser pastoras o no, o si los dones todavía están vigentes, los dones de sanidad, de echar fuera demonios, etcétera. ¿Quién podrá atreverse a decir así, hermanos? Yo creo que la enseñanza existe. Lo que pasa es que nosotros no reforzamos, no, hermanos, nos metemos a estudiar más, a escudriñar, a meditar, a memorizar los versos, los versículos que nos hablan de todos estos temas, y que por ahí nos encontramos en la calle a cierto religioso, cierto pastor, o a cierto miembro de alguna denominación o algún testigo, ¿verdad?, que abundan en las calles. ¿Y qué resulta, hermanos? Que no podemos nosotros demostrar la verdad. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para presentar defensa. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y pongamos mucha atención. Y estad, ¿cuándo, hermanos? Siempre, ¿qué cosa? Preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Según el texto, debemos de estar, hermanos, santificando a Dios en vuestros corazones, y estar, no a veces, hermanos, no a veces, no solamente el domingo, no solamente un día entre semana, sino estar siempre preparados, listos, capacitados para presentar esa defensa de la fe que nosotros tenemos. Esa convicción, hermanos. Qué triste, amados hermanos, es escuchar a algunos hermanos que no están bien afirmados, escuchar a hermanos que no están afianzados y que no tienen esa esperanza de que es la única iglesia a la que usted es miembro, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, que es la única verdadera. Y que hay muchos que hasta se espantan, ¿verdad?, porque uno declara que es la única. Porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿No lo dijo en Mateo 16, 18? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué no es esa iglesia gloriosa, amados hermanos, que nos dice Hechos 20, 28, la cual Él ganó por su propia sangre, amados hermanos? Y muchos hermanos no tienen esa convicción. Qué triste, hermanos. Qué triste que muchos hermanos no tengan esa convicción, esa certeza de que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, es la única iglesia. Es la iglesia que Cristo edificó. Y que dentro de ella, como dice Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia, ¿quiénes? Los que iban siendo salvos. Que dentro de esa iglesia están los salvos. No estamos preparados. No estamos, hermanos, preparados para presentar defensa. Es necesario estarlo para poder refutar, combatir a los que públicamente enseñan el error. Siguiente diapositiva. Precisamente nos exhorta a esto que estamos hablando, hermanos.
de que hay que crecer en el conocimiento, hermanos. Hay que crecer, no debemos de estancarnos. No debe de haber, hermanos, un atoramiento por ahí en nuestras vidas espirituales, de aprender ciertas cosas y ya detenernos ahí. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque el conocimiento, ¿verdad? Siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Y hasta la fecha yo, hermanos, en estos 8 años, pues no paramos de aprender por la palabra de nuestro Dios y por nuestros hermanos que tenemos. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Julio, de nuestro hermano Fernando Pava, de nuestro hermano Fernando Mata también, nuestro hermano Jimmy Pineda y todos los hermanos, ¿verdad?, que nos comparten por ahí sus estudios, que nos comparten, hermanos, sus réplicas también, y uno aprende, ¿verdad?, y uno aprende de ellos y viceversa, todos aprendemos los unos de los otros. Y entonces esto es lo que nos exhorta, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice Colosenses 1:10, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿en qué, hermanos? En el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿O acaso, hermanos, aprender los temas del diezmo, aprender el tema de la música y de todos los demás que hemos mencionado, que hay muchos, que no son temas de Dios? ¿Que no es, hermanos, conocimiento de Dios de lo alto? Claro que sí, hermanos. No hagamos a un lado esos temas. No hagamos a un lado, y como muchos dicen, muchos religiosos, cuando hablamos de temas doctrinales, oye, ¿y por qué no predicas mejor el Evangelio? Es necesario hacer lo uno como lo otro. Cuando nosotros predicamos un tema doctrinal, no quiere decir que no hemos predicado el Evangelio. Esa es hermanos, pues una mal representación de nuestra parte, de parte de los denominacionales evangélicos, de que cuando tocamos temas doctrinales, a mí muchas veces me han dicho, oye, qué triste que en vez de predicar a Cristo, que el Evangelio y su amor, andes hablando de estos temas. Es necesario hacerlo también, hermanos. Es necesario hablar del amor de Dios, es necesario hablar del sacrificio de Cristo, el Evangelio, lo predicamos también, pero es necesario también, como dice este tema, refutar públicamente a los que públicamente enseñan el error doctrinal. Entonces, Colosenses 1:10 nos exhorta a esto, hermanos, que estemos siempre creciendo en toda buena obra, en el conocimiento de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, hermanos. Siguiente diapositiva, hermano Fernando, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, encontramos un versículo más que nos exhorta a esto. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Nuevamente, hermanos, antes bien, dice, crezcamos en la gracia. Como decíamos ahorita, hermanos, es necesario hablar de la gracia de Cristo. Es necesario hablar de la gracia para con nosotros también, pero no solamente eso, sino también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el conocimiento de todos estos temas que estamos hablando, para poder refutar públicamente a los que públicamente enseñan el error. Siguiente diapositiva, hermanos. Y aquí encontramos otro punto, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Los cristianos, hablábamos con los jóvenes el domingo, hermanos, de este punto. Ocupemos nuestro tiempo en la lectura. Ocupemos nuestro tiempo, hermanos, en el estudio de todos estos temas del plan de salvación y de todos los temas doctrinales que hemos estado mencionando a través de este tema, de este tiempo, hermanos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Palabras de Pablo a Timoteo, hermanos, como evangelista, pero no es algo exclusivo de ellos, ¿sí? Sino que cada miembro, cada
miembro de la iglesia local, tenemos que también ocuparnos en la lectura, en la enseñanza, ¿sí? Ocuparnos en estas cosas, permanecer en ellas, ¿sí? Para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién, hermanos? A todos, públicamente, sea algo público. Como ha comentado nuestro amado hermano Fernando Mata, gloria a Dios por los hermanos que tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Porque la honra y la gloria es para Dios, porque Él es el que nos nutre y Él es el que nos enseña. Pero también hay que darle las gracias a Dios por aquellos hermanos que nos enseñan, aquellos hermanos que vemos su aprovechamiento, ¿verdad?, de las Escrituras, como dice aquí, y que sea manifiesto a todos los hermanos, para que los hermanos también se animen, para que los hermanos estén animados, se sientan apoyados, ¿verdad?, por aquellos hermanos que ya estamos, ¿verdad?, refutando públicamente el error doctrinal. Aprovecho para invitarles a mi canal de YouTube, donde estamos replicando a pastores, ¿verdad?, con ciertos temas como el diezmo, bautismo. Y muy pronto les adelanto también una réplica al sacerdote Luis Toro acerca del bautismo de infantes. Ya lo estoy preparando para que ustedes puedan darse cuenta, ¿verdad?, de las tremendas afirmaciones que se hacen acerca del bautismo. Entonces, gloria a Dios a nuestros hermanos que nos motivan a través de su conocimiento. Y aquí es precisamente lo que dice Pablo a Timoteo, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4, versículos del 13 al 16. Vamos a continuar, hermanos, con la siguiente diapositiva sobre el mismo punto, que aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Yo les he exhortado muchas veces a mis hermanos en Cristo de aquí de Ampliación Las Flores, y les exhorto a los que estén viendo este video, utilicemos las redes sociales para esto, hermanos, para algo que tiene buen provecho, de edificar a los hermanos. Yo no digo que sea malo y que sea pecado, ¿verdad?, hablar con nuestros familiares, publicar algún meme, etcétera, hermanos, pero hay que aprovechar más las redes sociales, hay que aprovechar más el tiempo. Dice Efesios 5, del 15 al 16, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántas veces no se nos van horas y horas, hermanos, en Facebook, pero con cosas que no tienen provecho? Sí, cosas que no tienen provecho para nuestra edificación, para nuestra vida espiritual. Y no solamente en las redes sociales, ¿verdad?, en nuestra casa, en nuestros hogares. ¿Cuánto tiempo invertimos en el ocio, ¿verdad? Tampoco digo que sea malo, pero hay que aprovechar bien el tiempo, y que la mayoría de nuestro tiempo esté dedicado a las cosas de nuestro Dios. Las redes sociales obviamente no van a sustituir el púlpito, hermanos, no van a sustituir nuestra obra en la iglesia, no van a sustituir que nosotros prediquemos en las calles a las gentes, pero este medio, hermanos, podemos sacarle mucho provecho también, como una herramienta secundaria después de la predicación en los púlpitos, en las iglesias, en las calles. Es una herramienta secundaria que podemos nosotros llegar a muchas personas, amados hermanos, para hablarles de Cristo. Y a mí me da mucho gusto y mucho gozo, hermanos, enterarme que gente, hermanos, de otros países están buscando iglesias de Cristo porque vieron la enseñanza de nuestro hermano Fernando, de nuestro hermano Fernando Mata, Fernando Pava, Jimmy, etcétera, hermanos, todos aquellos hermanos que estamos aprovechando esta herramienta para hacer llegar el evangelio a más gente, ¿verdad?, de otros lugares que pues sin ellas no se nos sería posible llegar hacia ellos. Y también me gozo que a través de estas redes conozcamos a más hermanos. Si no fuera por estas herramientas, estos medios, yo no hubiera conocido a nuestro hermano Fernando Mata, ni a nuestro hermano Fernando Pava, ni a Jimmy, ni a nuestro hermano Julio, y a todos los demás hermanos, que es una bendición. Nuestro hermano César, que aquí nos está viendo, César Castillo,
que aquí está conectado, nuestro hermano, Dios lo bendiga. Entonces es una herramienta que si sabemos aprovecharla, hermanos, correctamente, tendremos mucho beneficio para la obra de nuestro Dios. Aprovechemos bien el tiempo, dice Efesios 5 del 15 al 16. Vamos a otro punto, hermanos. ¿Por qué es necesario refutar públicamente a los que públicamente enseñan error? Siguiente diapositiva, hermanos. Y es muy importante. Los falsos maestros, los pastores, sacerdotes, no se detienen, hermanos. Ellos no se tientan el corazón, ¿verdad?, para propagar sus herejías y falsas doctrinas. Saludos, hermano César, desde Chicago, dice nuestro hermano, y Dios le bendiga, hermano. Un saludo y un abrazo hasta allá. Los falsos maestros, hermanos, no se detienen para propagar sus herejías, falsas doctrinas. ¿Por qué nosotros sí, hermanos? ¿Por qué nosotros nos quedamos callados ante el error? ¿Por qué permitimos que ellos sigan propagando y propagando sus falsas enseñanzas? La necesidad que nosotros tenemos de refutarles públicamente es porque ellos no se tientan el corazón. Ellos no se detienen, hermanos. Ellos lo hacen a grandes luces. Una de las cosas que también a mí me ha motivado a hacer esos videos, hermanos, para replicar, para analizar esos argumentos a la luz de las Escrituras, fue un video en especial, hermanos, que se los voy a contar rápidamente. Unos videos especiales que yo he visto del sacerdote Luis Toro, pero es un video donde está él, hermanos, y en otra pantalla está otra persona que simpatiza, que es católico también, uno así calvo, tal vez lo hayan visto. Pero estos videos a mí me motivaron. ¿Por qué, hermanos? No me motivaron en el sentido de que yo voy a hacer lo mismo como él que está ahí en un lado. No, a mí me motivó porque lo que hace esta persona, hermanos, este calvito, pues es solamente presentar la argumentación de sus líderes como en forma de decir, miren, ya ves, nosotros tenemos la razón porque él lo dice. O sea, yo digo, no tienen esa capacidad de ellos de poder estudiarse ellos mismos. Y pues cuando uno cree en algo, su convicción, pues tiene que enseñarla. Pero eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que yo solamente crea porque él lo dice, porque él lo habla? Y es algo que a mí me motivó mucho a que yo mismo, conforme al estudio de las Escrituras y el apoyo de otros hermanos, el estudio de otros hermanos, poder yo mismo, ¿verdad? Yo mismo comparar esos argumentos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y aquí está, hermanos, lo que estamos diciendo, que ellos no se detienen. Dice Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. A ellos no, hermanos, no les importa la vida espiritual de aquellos a quienes enseñan. A ellos no les interesa, hermanos. Ellos no se tientan el corazón. Ellos no perdonan, dice, al rebaño. Los quieren despedazar, los quieren hacer daño. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a detener, hermanos? Ellos no se detienen, ¿por qué nosotros sí? Si ellos no se detienen para propagar sus herejías y falsas doctrinas, hermanos, ¿por qué nosotros, que tenemos la verdad, que tenemos la Escritura a través de nuestro Dios, por qué nos vamos a quedar callados? ¿Por qué la iglesia se queda callada, hermanos, ante la falsa doctrina? Es necesario hacerlo porque ellos no se detienen. Ellos no perdonan, dice, al rebaño. Son lobos rapaces. Siguiente diapositiva. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, hermanos, por dentro son lobos rapaces. Que no hay mejor manera que describir la obra que ellos hacen, como lo describe Jesús. Y esta imagen que ustedes están viendo, miren, ese lobo, hermanos, ahí disfrazado, ¿verdad?, de oveja, así lo describe. Y yo siempre les he dicho a los hermanos, y no me dejarán mentir, los que están aquí conectados, hermanos, a través de la página de la Iglesia Ampliación Las Flores, que son miembros de la misma, siempre les he dicho, hermanos, ustedes no esperen
que esos falsos maestros vengan y se les presenten así cínicamente, diciendo yo soy un falso maestro, un anticristo, ¿verdad? Un falso profeta. No, mucho cuidado porque ellos se van a presentar, ¿verdad? Con esas palabras tan endulzantes, ¿verdad? Y que los cristianíos ahí que andan jugándole a ser cristianos, como dice la Escritura, que son llevados, ¿verdad? Por cualquier viento de doctrina, y luego ahí vienen, hermano, oye, escuché esto, hermano, de que, hablando de enseñanzas falsas, y yo digo, ay, hermano, pero ¿cuánto tienes en el Evangelio que en la iglesia del Señor que andas casi creyéndote esas mentiras? Hermanos, ¿cómo habla el Papa, hermanos? Hermanos que están viendo, de una manera, ¿verdad? Así que suave, sus vestiduras, ¿verdad? Hermosas, blancas, un ancianito indefenso, pero dice la Escritura, son lobos rapaces. Los pastores, hermanos, los pastores que ustedes pueden ver en internet, pero qué manera, hermanos, qué manera de expresarse con esas palabras tan sutiles, como dice la Escritura. Mucho cuidado, hermanos, pero son herejías las que enseñan, no van de acuerdo a la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas, de los falsos maestros, hermanos, que vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Siguiente diapositiva. Vamos terminando, hermanos. Ahí le pido a mi hermano que también cuando ya se me vaya a terminar el tiempo me dé un aviso. Sí, nuestro hermano Fernando, pero la siguiente diapositiva dice, debemos sentir lo mismo. Esto es importante, hermanos, también. Nosotros es necesario refutar públicamente a los que públicamente enseñan el error, porque debemos de sentir lo mismo que Pablo, hermanos, ante el pecado y ante la falsa doctrina. Dice que mientras Pablo, Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada al pecado, entregada a la idolatría, entregado, hermanos. Nosotros así vemos. A mí mi espíritu se enardece, hermanos, cuando veo a esas gentes hablando lo que no es conforme a la palabra de Dios. Y si hay muchos cristianos que no encuentran necesario refutar públicamente a los que públicamente enseñan el error, es porque les falta también sentir lo que Pablo sintió ese día, hermanos, ahí en Atenas, viendo a la gente entregada al pecado, entregada en este punto a la idolatría. Y en nuestro punto que estamos hablando, no cabe, hermanos, no cabe decir que no a la falsa doctrina, que abunda, hermanos. No se enardece, hermanos, no sienten nada cuando ustedes están viendo ahí a esa gente hablar cosas que no son de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. 5 minutos, dice nuestro hermano, vamos a avanzar entonces. Fíjense lo que dice a continuación, hermanos, de Pablo. Hechos 17:16, pero en el 17, versículo 17 del mismo capítulo dice, así que discutía, hermanos, ojo hermanos, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza, cada día con los que concurrían. Dice Hechos 17:17, ahí está la imagen que yo les hablaba hace unos momentos, que la gente dice, oye, Cristo no te llamó a ganar discusiones, te llamó a ganar almas, y es lo que dice la gente y repite una y otra vez. Bueno, fíjense lo que hizo Pablo, discutía Pablo, hermanos, en la sinagoga con los judíos, con los piadosos, pero ¿con qué fin? Sí, vamos a verlo a continuación. Bueno, vamos a ser imitadores de Pablo. Pablo lo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que imitarle, hermanos, en este punto también, no solamente en discutir, sino también en los demás puntos del amor y etcétera. Pero fíjense lo que dice, hermanos, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, y discutía nuevamente, hermanos, en la sinagoga todos los días de reposo, pero ¿con qué fin, hermanos? ¿Con qué fin? Mucha gente cree que el estar haciendo videos y refutando a los hermanos es para necias discusiones con el fin de enaltecerse el uno o el otro. No, hermanos, si lo hacemos así, pues estamos mal. Pero con el fin que debemos de hacerlo es de persuadir. Dice Pablo que persuadía a judíos y a griegos. Hechos 18:4
Y ahí está la imagen otra vez, dice, Cristo no te llamó a ganar almas. No te llamó a ganar discusiones, te llamó a ganar almas. Pero fíjense lo que dice abajo, ¿por qué no los dos? ¿Por qué no ganar almas a través de los debates? Porque mucha gente, hermanos, ustedes ya saben que hay gente que se ha dado cuenta de la verdad a través de los debates que se han hecho. Entonces el objetivo final, hermanos, de refutar, discutir, debatir con aquellos que enseñan públicamente el error, es para persuadirlos a abandonar precisamente ese error. Esto lo vemos en la siguiente diapositiva. ¿Sí? En fin y en cuentas es una obra de amor para con ellos y para aquellos que han creído sus mentiras y puedan también abandonar el error doctrinal. Dice la siguiente diapositiva en Hechos 19:17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ese es el propósito, hermanos, de que sea notorio a la gente, hermanos, y de ellos mismos se den cuenta, comparen los argumentos y puedan hacer y tomar su decisión. Conclusión, hermanos, debemos hacerlo porque es necesario, es obligatorio, como le dijimos al principio, porque la doctrina es importante, porque tenemos que estar preparados para presentar defensa, porque los falsos maestros, esta es la diapositiva, la última, porque los falsos maestros no se detienen, hermanos, no se tientan el corazón, y debemos de sentir lo mismo que Pablo ante el pecado. El objetivo final, hermanos, es librar de la condenación al que enseña falsa doctrina y a los que creen en ellos. Eso es, hermanos, por eso es necesario refutar públicamente a los que públicamente enseñan el error. Y termino ya con 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Mi nombre es Emanuel Barrón, miembro de la Iglesia de Cristo en Monclova, Coahuila. Fue un placer, fue una bendición estar participando en esta serie de lecciones. Gracias, hermano Fernando Mata, por su invitación. Y gracias a ustedes, hermanos, por su tiempo, por su disponibilidad, por el tiempo que están aquí también invirtiendo. Se los agradezco y agradezco a Dios por sus vidas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ya nada más que me dé la señal mi hermano Fernando, pues para terminar esta transmisión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Búsquenos ahí en la página de Facebook, Iglesia de Cristo Ampliación Las Flores, y en YouTube aparezco como Emanuel Barrón. Dios les bendiga. Gracias, hermano César, su hermana Araceli, Dios la bendiga. Listo, nos dice nuestro hermano Fernando. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.